Muchas gracias a todas las personas que estáis presentes para la presentación del libro de Paco Montoro, El cura Galeote, la verdadera historia del cura de Vélez Málaga que mató al obispo de Madrid. Estamos en el salón de actos de la Cámara de Comercio, como bien acaba de decir Andrés, la casa donde se defienden los intereses generales del comercio, la industria y la navegación de Málaga. Y cómo no, siempre implicada con la cultura, con la sociedad malagueña, con la sociedad axárquica, y para mí es un orgullo y es un honor estar esta tarde presentando el acto que va a tener lugar con la persona de Andrés García Maldonado, que va a ser el ponente sobre la obra, y con Paco Montoro Fernández, dos buenos amigos, de los cuales me gustaría dedicarle unas palabras. Querido Paco, recientemente he tenido el orgullo de presentar tu libro Notables de la Axarquía, noche para mí que guardo con especial afecto. El maestro Paco Montoro es maestro por docente y pedagogo. Su vida ha estado ligada a la docencia, pero sobre todo es maestro por su amor profundo al arte, la cultura y muy especialmente la historia. Paco Montoro en todo vuelca su especial forma de aproximarse a nuestra historia y a nuestras experiencias pasadas. Su vocación persigue sin desaliento los hechos pasados y presentes que puedan servirnos de espejo donde mirarnos, teniendo presente nuestro pasado. Paco es el perenne buscador, es el hilo conductor que nos mantiene unidos a nuestra cultura axárquica, que no todos tenemos presente y no siempre respetamos. Su empeño es el respeto a lo legado, siempre vigilante y guía que nos conduce al reencuentro con la sabiduría de nuestra historia. Paco Montoro es un notable destacado de nuestra provincia y la Axarquía, aunque con humildad no se recogió en su libro. Es un hombre de pulso y trazo firme, que vierte a nuestra sociedad un sinfín de estudios, de artículos sobre nuestra historia malagueña y axárquica. Libros que no voy a enumerar, artículos que no voy a enumerar, porque las dos personas que están presentes esta tarde para intervenir en la presentación del libro, yo creo que en sus páginas web tienen un cúmulo de actividad prolija que yo creo que, bueno, pocas personas tienen en nuestra sociedad esa implicación con la cultura malagueña. Paco, amigo, hoy es Andrés García Maldonado quien presenta tu libro El cura Galeote, y yo voy a proceder a una ligera presentación de Andrés. Andrés García Maldonado, de Alhama de Granada, tierra noble y tierra de paso entre Granada y Málaga, puerta noble de entrada a la Axarquía, camino que nuestro pasado ha regado de vivencias compartidas. Abogado, periodista, profesor de historia, de pensamiento político, ya daba clases de constitucional cuando aún la Constitución no se había elaborado. Es presidente de asociaciones, pero voy a pasar directamente a hablar, porque no es para mí día de enumerar sus logros. Es día de centrar la mirada en la persona que yo presentí y luego he palpado. Implicado con su tierra, que es la nuestra, entregado a la vida y a las personas, inmerso siempre en la cultura, en la búsqueda y el conocimiento, con espiritualidad y clarividencia, como luz guía, de mente preclara que mantiene la serenidad en la zozobra y en la tempestad, que desatan los tiempos, y los seres humanos anclados en lo inmediato y que mantienen la esclavitud del pensamiento yoísta. Yo les traslado mi visión de la persona, del hombre, del amigo, del maestro, del erudito, del guía, del bebedor incansable de cultura nuestra y de humanismo universal, del creativo e inquieto espíritu que se muestra en cada gesto, tras sus ojos, donde aún pervive su mirada de niño y el destello del niño que fue y es y que
y que sigue apuntando nobles maneras. Valores, convicciones, determinación, ética y estética, conocimiento y saber que la humildad cultivada en el crecer de los años ha convertido en sabiduría y luz, faro destellante que resitúa en los cantos de sirena que embaucan a navegantes. Boabá fértil que protege y cobija los valores humanos y guarda para los que pierden las coordenadas de orientación. Amigo leal en las dificultades del otro, creativo, ingenioso, sus palabras son escalones de ascenso en tu crecimiento personal. Si eres de esos que sabes dónde debes estar atento. Los años de convivencia cameral me han posibilitado disfrutar y tener como enseña su amistad. Estar aquí en la presentación del libro de Paco Montoro, presentado por Andrés, para mí es de esos orgullos ligados al respeto, al afecto y a la gratitud hacia ellos, que tras un profundo conocimiento personal y los años compartidos, ellos me han otorgado el lugar privilegiado de ser elegida por dos grandes elegidos. Ello me confiere un notable rango de haber tenido el honor de haber sido puente de unión de la voz y la obra de dos personas que, a pesar de su conocimiento mutuo desde la juventud y tener caminos y amores compartidos, ha sido esta humilde filóloga ibeleña la que hizo la conexión adecuada para que vibren y se expandan en conexión vidas de tan alta talla. Andrés, es tu turno. Gracias. Señora representante de la Cámara de Comercio, señor alcalde de Málaga, señoras, señores, querido amigo, querido Paco, no sé si a ustedes le habrá sucedido alguna vez que cuando le han dado el llevar a cabo un objetivo en concreto y tienen toda la ilusión de hacerlo lo mejor posible, se dan cuenta que las palabras que tienes que emplear no son las tuyas, sino precisamente, como en buena obra artística, son los méritos y lo que está dentro de esa obra. Y no puede uno jugar a intentar hacer algo especial en concreto distante, sino partiendo de la propia obra, que es más que para ser presentada, ser leída, sentida y sobre todo analizada por cada uno. Ante todo, muchísimas gracias, querida Antonia, porque una vez más, como ustedes habrán dado cuenta, lo que se refleja es una amistad que viene de muchísimos años y sobre esa amistad una sensibilidad que nos une y que hemos compartido en muchísimos momentos. Unos más fáciles que otros, unos más hermosos, más atractivos y más grandes en el sentido emocional que otros, pero también en los que no han sido tan buenos hemos estado juntos y lo estaremos, porque la calidad humana de Antonia se merece todo ese respeto y por supuesto una amistad que durará mientras cada uno de los dos vivamos. Yo me hago una pequeña introducción el por qué estoy aquí hoy. Aparte de la amistad que me une con Paco, de la admiración que siento por él, de ese puente que un día tendió Antonia con Paco y conmigo, hay algo que se ha dicho aquí y que no puedo evitar. Me siento malagueño desde hace 44 años. Vine a Málaga para un mes y participar en la apertura de un periódico que se llamaba Sol de España. Y a los 14 días de estar aquí, decidí que permanecería aquí para siempre, 44 años. Sin olvidarme, por supuesto, que hay muchos ejemplos de amor a la tierra que no he visto nacer, a las comarcas en las que ha transcurrido nuestra infancia, niñez y parte de la juventud, y es Álava. Si hay alguna ciudad
queridos amigos, ya que hay aquí tantos buenos beleños, que tenga una relación más directa con Vélez a lo largo de la historia, que venga y se meta, porque la habrá que están cerca, que viven, que son casi parte de ese entorno y ese ámbito de Belmálaga. Pero quitando ese entorno geográfico cercano, no hay otra que hayan compartido, yo creo que desde la prehistoria, como camino abierto hacia la región del anterior de Vélez, hacia Alhama, desde los fenicios. Posteriormente, y sobre todo ya cuando llega el tiempo de la Reconquista, y hay hasta el punto de que Alhama pierde su fuero y los reyes católicos ordenan que utilicen el mismo de la ciudad de Vélez. Ha habido siempre una hermandad y un afecto especial, muy especial. Le voy a contar una breve anécdota para que vea el sentimiento que yo llevo hoy al presentar aquí este libro y esta obra del gran historiador beleño que es Francisco Montoro. Yo, lógicamente, cuando vine a Málaga, los medios económicos no sobraban. Y entonces el autostore se permitía, porque había bastante menos susto que ahora, en lo que coger la carretera. Pues sepan ustedes que de Alhama, tampoco un pueblo muy grande, hacia Vélez solían partir todos los lunes más de 30 camiones. De Alhama a Granada, que era su capital, no llegaba a 3. Con eso pongo en evidencia la relación que ha habido y hay siempre entre Alhama y Vélez. Y les digo otra cosa, ahora que está aquí el señor alcalde, y que a ver si la podemos llevar a cabo, al menos ratificarla. Y es que Alhama y Vélez Málaga y Alhama, se hermanaron un 8 de septiembre de 1970. Y por una circunstancia y otra se perdieron, creo que debía de volver a procederse a ratificar, señor alcalde, ese hermanamiento, porque es de afecto y de cariño entre veleño y alameño. Con ese cariño, con esa sinceridad y sentimiento, el libro El cura Galeote, y con su título, realmente, si el título es histórico, el subtítulo es, querido Paco, como siempre, con ese talante periodístico que te caracteriza, esa capacidad para captar, es la verdadera historia del cura de Vélez Málaga que mató al obispo de Madrid. Paco, saben ustedes que la labor histórica que ha hecho, alguien aquí mismo dijo un día que se recuerda como el mismo Menéndez Pidal, ni más ni menos, que luego avanzaría muchísimo más en la historia que Menéndez Pelayo, cuando habla en sus primeras intervenciones históricas y critica constructivamente a Menéndez Pelayo, llega a decir que hasta que no llega Menéndez Pelayo, en España en muchísimos aspectos nos desconocíamos. Y yo digo, lo propio, como se ha hecho ya alguna vez, y se hará siempre, los historiadores nos pasa eso cuando nos dedicamos a un tiempo y a una comarca, que creo que en Vélez Málaga la labor que ha desarrollado nuestro amigo Paco es realmente ingente, sorprendente y cada vez sorprendiéndonos más en los temas que va abarcando y va completando. En ese sentido, yo diría que Paco es ese Menéndez Pelayo, pero con mucho del Menéndez Pidal, que ya es más avanzado por la sociedad que le toca vivir y que ya enfoca y se introduce en los temas con muchísimo más análisis científico que simplemente con el análisis narrativo de lo acontecido, buscando la objetividad, pero el otro buscando el análisis. Y ahí aúna Paco, en lo que se refiere a la comarca de Vélez Málaga, esa inmensa labor. Paco es, como yo le diría, luchador, siempre cargado de emoción, estudioso, con miles de artículos e historias ya lanzadas, consolidadas, escritor, hombre de rigor, como escritor y como persona, profesor excepcional, conferenciante,
pregonero, donde lo haya también, con un sentimiento y un rigor que lleva a las ideas claras sobre cómo estudiar los temas y más aún, cómo plantearlos. Porque en ningún momento, eso no ha sido un viejo error que a veces ha servido para cubrir a algunos historiadores, el hecho histórico no está reñido con la amenidad. Hay que tener rigor sin lugar a dudas en la historia, hay que ser objetivo, pero si se es ameno, indudablemente se llegará mucho más y el lector comprenderá y sentirá mucho mejor ese mensaje histórico y de realidad que el historiador le traslada. Desde muy joven, escribiendo en muchísimos medios, en el prestigioso Ideal de aquellos años, en Sur, en La Hoja del Lunes, en la revista Jávica, que tanta aportación hizo en aquellos años a la historia de nuestra provincia, en la isla de Arriarán, donde se combinaba la historia con la poesía, en Málaga Variaciones, y sus 25 años dirigiendo la televisión beleña, con lo que eso enseña y con lo que eso supone de entrega. Obras monumentales en las que Vélez, yo no sé cómo se lo agradecerá, yo creo, y no le echo la culpa a este alcalde, porque la historia es muy vieja, y no va a venir, querido amigo, aquí a que yo te eche mi culpa, por supuesto que no, pero creo que ya se merecería ser hijo predilecto de Málaga. Otros lo somos de otras tierras y os aseguro que hemos hecho bastante menos. Quizás hemos tenido mejor circunstancia política, todo hay que decirlo. Obras como Monumento de Belén Málaga, Historia artística de la ciudad, 100 beleños notables, Torre del Mar, primera aproximación a su historia, la Sociedad Económica de Amigos del País de Belén Málaga, el Santuario de los Remedios, la pequeña historia de Belén Málaga, Crónica histórica descriptiva de la ciudad de Belén Málaga, la batalla naval de Belén Málaga, que tú, querido amigo Rafael Vidal, bien sabes la trascendencia que tiene y que tuvo dentro de nuestro foro, que se presentó precisamente aquí, al igual que se presentó en Vélez y en otros lugares, y ha tenido y sigue teniendo una proyección realmente extraordinaria. Bandoleros de la Sarquía, que lo hubo, y de los más célebres, notables de la Sarquía, el patrimonio humano. En definitiva, si se analiza toda esa obra, se verá que se abarca un tiempo y un espacio en el que muchos aspectos que muchísimas poblaciones, desgraciadamente, por no contar con un historiador de estas dimensiones, y a veces me refiero hasta capitales de provincia, no lleguen a tener este acervo histórico y cultural que siempre debemos de valorar. Esto no quita que haya habido y hay y habrá siempre muchísimos colaboradores, muchísimas personas entregadas a la historia, todos respetables, pero de tiempo en tiempo surgen algunos que merecen nuestra especial atención y nuestra especial dedicación. Hoy, ya lo más breve posible, nos toca presentar concretamente el libro El cura Galeote. Curiosísimo. Y como la grande obra, a veces como las paradojas que se dan, Paco no fue nunca buscando en escribir un libro sobre este señor, sobre este cura que nació, si mal no recuerdo, en 1839 en Vallemar, sino que realizando trabajos sobre el Málaga, como él ahora nos contará, se encontró en el Archivo Díaz de Escobar de Málaga precisamente un libro de los padres de Antonio Manuel Machado, que se llamaba Antonio Machado Álvarez, que era Demófilo, como seudónimo. Y a partir de ese libro, al observar que Cayetano Galeote Cotilla, que es como se llamaba nuestro sacerdote, era de Belén Málaga, indudablemente vio que era un tema que tenía que abordar. Porque yo creo que él no sabía, siempre con el afán que tenemos los historiadores, por sacar aspectos, por sacar personajes, por sacar hechos que llamen el interés y que supongan cubrir también un espacio que pueda estar perdido o al menos ocultado. Lo que no sabía es que este libro, y quiero que ahora no lo dirán, iba a dar para tanto y tan sorprendentemente. Porque, como él dice, a veces la realidad supera a la ficción. Esto pasa aquí. Uno de estos casos
es de lo que trata este libro. Lo sucedido en tiempo y forma configura un relato tan novelesco y extraordinario, tan llamativo y sorprendente, que se dijera sacado de un libro inventado, de una historia para distraer, de una relación para admirar. Esta es la historia del cura Galeote, una historia cargada de pasiones, arrebatos, sorpresas, desgarros, intolerancia, suspicacias, seso, muerte, escándalo, etcétera, etcétera. Todo un tótem revoluto que no da lugar al sosiego, una historia que no deja indiferente a ningún lector, se lo aseguro. Y más de uno de ustedes que ya lo habrá leído me apoyará en ese sentido, que produce admiración y nos hace reflexionar. Y en este caso nos produce admiración hacia el autor, que como siempre ha demostrado con rigor una paciencia y una entrega que hay que tener para conseguir completamente una documentación tan fidedigna, exacta y sobre todo tan bien planteada. Él habla como de niño, como les pasará a muchos de ustedes bereños, los que somos mayores, como de niño oyó hablar del cura Galeote en Málaga. Y lógicamente la leyenda que nos pasa en todo el pueblo, cada uno lo hacía a su forma. Y él, creo, que ha hecho un acto de justicia en el sentido de que el hecho histórico, como debe de ser, quede aclarado y lo quede para siempre. Él empieza concretamente al partir, al instante preciso en el que el cura, porque vamos a ir un poco hacia atrás, va planteando su situación para llegar a cometer el homicidio que cometió. Lo calificamos de homicidio si seguimos tratando, como después veremos, o lo tratamos de asesinato. Pero él, en concreto, lo que viene aquí es apuntar la realidad de lo que pasó. Era precisamente un domingo de Ramos, estamos ya casi en vísperas de ella. Era el 18 de abril de 1886. Hacía tan solo 9 días que se habían creado las cámaras de comercio. Estaba María Cristina de Regente y Mateo Praser de Sagasta, el presidente del gobierno. Pero lógicamente, aunque estaba aquí el gobierno liberal, la Iglesia tenía su peso. Y la Iglesia, como se comprenderá, es difícil que aceptase lo que había sucedido del asesinato del cura en concreto a su obispo. Había que buscar, indudablemente, la locura. La locura que la Iglesia lo busca, es que estoy ordenando un poco los papeles, porque me ha pasado ya más de una vez. No la pongo. Bueno, el suceso. Aquella mañana, las 10:30 de la mañana, en la calle Toledo, que donde estaba, se denominaba la Catedral de San Isidro, a lo lejos se vio venir el coche del señor obispo. La muchedumbre le abrió paso a su llegada. No olvidemos que estamos en 1886, donde la Iglesia tiene doblemente un gran peso. Todas las personas querían situarse estratégicamente para besar el anillo del prelado, y se agruparon en las escaleras. Monseñor descendió del carruaje y comenzó a subir las gradas del pórtico. Al poner el pie en el tercer escalón, ocurrió algo inesperado. Un sacerdote alto, moreno y de semblante extraño apartaba a la gente para acercarse al obispo. Pero ante la estupefacción de todos los sacerdotes y de todas las personas allí congregadas, con un movimiento rápido, este sacerdote, sacó un revólver debajo de su sotana
y comienza a disparar a quemarropa al señor obispo, el que cayó en tierra, y el asesino, el cura Galeote, lo único que expresó, fue rápidamente detenido, es: estoy vengado. En aquel momento la detención se produce lógicamente inmediatamente y hay una posición por parte de la Iglesia en aquella primavera de 1886 que lógicamente se conmociona ante esta noticia, sobre todo no solo la Iglesia sino también en lo que sucede a todos los medios de comunicación y a la sociedad en general, pero no solo a nivel de Madrid sino a nivel de toda España. Imagínense ustedes, en lo que se refiere a Málaga, la trascendencia que tenía siendo el cura de nuestra provincia. Así toda la prensa de España narra día a día y durante un tiempo el acontecimiento. Fue un auténtico filón periodístico. Paralelo a ello, lógicamente, desde ese primer momento, el cura tiene que ser aislado y buscarse sobre él. El pueblo quería una especie de escarnio. Se le traslada a la cárcel Modelo, donde se negó a comer y a beber. Cosa curiosa en su habitación. Entonces en la cárcel había hasta celdas que se pagaban y estaban algo mejor que las que no eran de pago. Ahí tiene caso de pagado, pero lo digo para que veáis la curiosidad, que una de las primeras cosas que dispone este cura, parece ser que no se olvida de su Málaga, es colocar a la Virgen de la Victoria como la patrona de Málaga encima de su cama. Y cosa extraña en aquellos momentos, quizás por aquel carácter liberal que se planteaba, es cómo el cura va recibiendo también algunos anónimos económicos, anónimos con aportaciones económicas, que para aquel tiempo, por ejemplo, 100 pesetas era importante. O sea, que había quien apoyaba, desgraciadamente, la situación que se ha producido. La gran trascendencia que tiene todo esto es que hacía tan solo un año que se había creado la diócesis de Madrid. Entonces la diócesis pertenecía al arzobispado de Toledo y se segrega como obispado de Madrid, siendo Alcalá, San Madrid Alcalá. Y se nombra a don Narciso Martínez e Izquierdo, concretamente obispo de la diócesis, el que toma posesión en 1885, cuando se decide crear esta diócesis y poner a este señor como obispo, precisamente porque se pensaba que era una persona muy adecuada, dada la preparación constante que tenía para cuidar de la disciplina y costumbres del clero, de la que estaba muy falto precisamente la capital de España. La institución religiosa, que es de donde ya Paco nos va introduciendo después de narrar con la fidelidad que a él le caracteriza su rigor. Lo que va ahondando ya, y ya nos va haciendo ver para que nosotros también lo analicemos y contrastemos, es cómo la institución religiosa actúa. La Iglesia jugó indudablemente sus cartas. Imagínense en el año que estamos, 1886. Desde el primer momento tuvo claro que era preciso mostrar al cura Galeote como un loco. Otra cosa era mucho peor. Resultaba muy difícil explicar a la opinión pública que un ministro de la Iglesia, en un día sagrado como era el Domingo de Ramos, y a las puertas de un templo de la cristiandad, que se suponía que era la que hacía las veces de la Catedral de Madrid, matara a tiro a su superior, a un responsable pastor de almas. Toda una conmoción que ponía en solfa los crímenes, los cimientos, del edificio institucional, salvo si se llegaba a conseguir que se trataba de un demente. ¿Qué podía haber ocurrido tan grave para que un sacerdote católico tomara la decisión tan drástica? ¿Qué motivos tan fuertes tendría un misterio de Dios un ministro de Dios para asesinar a su propio obispo?
y en un momento y lugar tan señalado solo cabía declararle asesino, que era la explicación más sencilla a todo esto. Porque salvar la imagen institucional de la Iglesia resultaba casi imposible de otra manera. El atentado de Galeote, efectuado a plena luz del día y a golpe de pistola en un domingo de Ramos, presentaba todas las características típicas de los magnicidios llevados a cabo a lo largo de los tiempos como reacción radical contra el poder, en este caso el poder establecido en la Iglesia. Y ahí nuestro querido amigo Paco es donde, facilitándonos toda la documentación necesaria, va haciendo los pertinentes análisis con esa propia documentación y nos va llevando sobre todo a los procesos que se va produciendo. Porque para neutralizar cualquier acto de subversión al orden social establecido por la Iglesia, se van a confabular tanto la Iglesia como la justicia, como la medicina mental. Y en ese juego, digo juego histórico de realidad, y en esa forma de narrarlo, encontramos este excelente libro en el que, permítaseme, además de ser un documento histórico, indudablemente, en el que ahonda en todo lo sucedido y lo plantea como corresponde, resulta que es un libro amenísimo, que si se quiere, y perdón, tiene el valor de la novela en la narración de una historia, en sus personajes y sobre todo en lo que nos enseña de un tiempo en el que muchísimas veces parece tan lejano, y yo creo que con siglo y pico, siglo y medio, no lo está, porque no sé, Paco, si llevo razón al decirlo, muchas cosas han durado, si no digo hasta nuestros días, porque sabe ser que puedan, muchas situaciones y planteamientos se han venido dando en ese sentido de que cada institución ha querido salvar los muebles y salvarse de no adquirir una responsabilidad que al menos le correspondería. El libro aporta una serie de documentación muy interesante, pero cuando Paco ha conseguido, lo que supone un gran trabajo, el contenido de las cartas que el cura Galeote empieza a dirigir y de donde se deduce, desde la primera a la última, de donde se deduce por qué actúa así, porque ese sentido que tiene del honor, yo ya no voy a entrar si lleva razón o lleva razón, eso le corresponde a ustedes como lectores, pero Paco ha conseguido ese contenido de las cartas que para mí son trascendentales para comprender esto de la historia e interesantísimas. Les voy a leer la última carta que Cayetano Galeote Cotilla escribe antes de llevar a cabo su acción homicida. Es una carta que escribe, esto pasó el 18, Domingo de Ramos, y esta carta, después de una serie de cartas que ya la he dirigido al obispo y todo esto, es del 13 de abril de 1886, 5 días antes de que acontezca el asesinato, el homicidio. Y dice: al excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis, muy respetado prelado, la fuerza de las circunstancias me hacen ratificar esta carta y molestar a vuestra eminencia ilustrísima para decirle que le juro, por la gloria de mi madre, que aunque mucho he ganado, me avergüenzo de haber dado tanta tregua a una cuestión que tanto afecta a mi honra. Reitero mis súplicas a instancia. Pasadas que sean 24 horas, sin haber resuelto mi cuestión, por lo menos en las condiciones que abajo expreso, me doy por contestar. Permítame vuestra excelencia y no dude que, no siendo así, me entrega la credencial de mi perdición y desolación de mi familia. O sea, lo tenía planteado y previsto. Él se sentaba deshonrado por una serie de situaciones que se habían planteado y ya por última advertencia, aquel 13 de abril le dirigía la carta que no tuvo contestación. Que luego cartas curiosas que las daría prácticamente todos los importantes periódicos.
A esto en el libro, las cartas son una colección de cartas interesantísimas, que ponen la actuación de un personaje que bueno, el análisis lo harán ustedes, pone un personaje sin lugar a dudas singular. Entonces se inicia, se abre el juicio oral, fue el día 6 de octubre, perdón, el 29 de septiembre, acaba el 6 de octubre, y el juicio tuvo una expectación, imagínense si ahora estas cosas, en aquel tiempo, pues bueno, pues tuvo una expectación con trascendencia a toda España, y ni más ni menos que cuando se inician las sesiones, la afluencia de público era de 300 personas en la sala. Tuvo el tribunal correspondiente de que buscarse la sala más grande, casi así como si fuese la de Malacha, de buscarse la más amplia para poder recoger gran parte de las personas que querían seguir por la trascendencia nacional que tenía el acontecimiento. Pero luego, parte de esto, Paco nos plantea también el desarrollo del juicio y entra en distintos análisis que son realmente vitales para comprender todo esto. Tenemos una cosa curiosísima que ya como abogado me permito introducir, y unas conclusiones definitivas del fiscal, en que resulta que el fiscal ni sí ni no, ni todo lo contrario. O sea, el fiscal no sabe si decir que es culpable o que está loco. Por una parte dice que es culpable porque estaba libre y tal, y por otra parte argumenta que está loco. Total, no sabía por dónde salir, al final lo declara loco porque parece ser que tenía conocimiento de lo que estaba haciendo, los antecedentes que se habían producido y la voluntad de llevar a cabo la acción. Pero claro, como la propia Iglesia no estaba de acuerdo y hay un movimiento, no tan solo por la Iglesia, sino de la sociedad, que no comparte el que se ha condenado a muerte, después de ser apelada la sentencia al Supremo, que ratifica la sentencia, pues el movimiento de prensa y de sociedad hace que intervengan una larga serie de médicos, especialmente forenses y analistas, de los más prestigiosos, el mismo Colegio de Médicos de Madrid, y consiguen que se le declare definitivamente loco. Entonces, Cayetano, Galeote, Cotilla pasa exactamente al manicomio de Leganés. Y si mal no recuerdo, en el manicomio de Leganés, que permanece toda su vida, fallece también un mes de abril, creo que era el 8 de 1922, con 83 años. Toda esta historia, él la enfoca también, que es lo que nos interesa también a nosotros muchísimo, a aspectos concretos de su familia en Belén Málaga. De eso, vuelvo a repetir lo que había dicho antes, de que es un libro que no tiene, perdón la expresión, como decían muchas veces los escritores, desperdicio alguno, en el sentido de introducirse en él, y si quieren pasar una Semana Santa, desde el Domingo de Ramos hasta la Resurrección, realmente magnífica, con una historia que, como fue real, pero es una verdadera novela, le será amenísima. A todo esto yo quiero destacar de Paco su indiscutible entrega, su valor como historiador de rigor, de seriedad, pero quiero siempre cómo en sus obras, así tenemos estas obras como todas las demás, cómo en sus obras consigue que no se quede tan solo en lo que es una narración histórica fundamentada con su correspondiente documento, sino que hace una estructura de la obra realmente interesantísima. No tan solo para que el historiador pueda seguirla perfectamente, sino que para que la historia le quede la constancia como corresponde del más mínimo documento que puede avalar la realidad de lo que aporta históricamente, pero también de sus reflexiones, que en muchísimas ocasiones son realmente interesantísimas, porque indudablemente leyendo a Paco, de filósofo, no le falta tampoco nada, y analiza, aparte de su criterio histórico, cuando en reflexiones habla de la orfandad temprana de este sacerdote, de Cayetano Galeote, de la propia educación ambiental,
se refiere también al obispo asesinado y cuenta su historia, la proyección que llevaba y cómo se cortó, de la misma ama de llave, Tránsito Dulca, de cómo se origina el problema, quizá en principio en la mente del sacerdote, pero también por una serie de situaciones que se le van planteando, que no sabe resolverlas quizá adecuadamente. Eso ya lo analizan ustedes. La locura de César. La actitud del gobierno, que en principio quiere resolverla rápido y se da cuenta que no puede y que tiene que hacerlo casi de acuerdo con la propia Iglesia. Galeote como la acción del poder establecido y que algunos, hasta masones y toda aquella situación, lo utilizaron un poco en contra de la institución eclesiástica. Y luego la reflexión final que nos lleva, creo, a compartir que la obra del cura Galeote no es otra cosa, ni más ni menos, que una gran aportación para que entendamos una sociedad, la de finales del siglo XIX, que ha influido, desgraciadamente, en muchísimos aspectos en lo que es la historia de la primera mitad del siglo XX y que nos venía dada en tantas razones y en tantos planteamientos que quizás si entonces se hubiesen resuelto mejor, muchas cosas no hubiésemos evitado. Ahora, por fortuna, lo que no evitamos es tener un gran historiador de Málaga, tener una gran obra, y nosotros, Antonio y yo, la satisfacción de haber estado aquí una vez más con Paco, hablando de un libro de él y sobre todo de algo que supone una gran aportación para la cultura, la historia y nuestra querida Sarquía y Belmálaga. Muchísimas gracias. Buenas noches. Supongo que entenderán fácilmente porque tenía mucha ilusión en que buenos amigos... No se oye. Vamos a ver. ¿Ahora? Perfecto. La profesora Antonia Ruiz Oliva, que fuimos compañeros hace ya muchos años, bueno, no tanto porque... pero en fin, cuando hacíamos el CAP, bueno, Andrés, fuimos compañeros pues en aquel mítico periódico Sol de España, en el que él era redactor y yo era corresponsal en Vélez, y la verdad es que cuando hablaba del hermanamiento de Alhama y Vélez Málaga, me acordaba de que siendo alcalde don Alfonso López Moreno, se produjo el hermanamiento de las dos ciudades. La pena es que eso se quedó ahí, y es verdad, como él dice, hay tantas cosas que unen Alhama con Vélez Málaga. Piensen ustedes simplemente este argumento. Durante toda la Edad Moderna, siempre, y nos lo muestran los contemporáneos viajeros, siempre que se paseaban los europeos recorriendo nuestras tierras por Andalucía, hacían para unirse Málaga con Granada, hacían el recorrido Málaga, Vélez Málaga, Alhama y Granada. Y cuando volvían, ponían Granada, Alhama, Vélez Málaga y Málaga. Nada más que por eso ya sería suficiente que estas dos ciudades fueran hermanadas. Bueno, muchísimas gracias, porque la verdad es que las alabanzas que me han hecho, tanto uno como otro, pues me producen rubor, inevitablemente. Yo sí quería decirles, que contarles el tema de cómo llego yo al libro del cura Galeote. Miren ustedes, yo de niño, como casi todos los beleños, aquí la mitad de los que estáis sois beleños. Yo afortunadamente creo que os conozco a todos y me da mucha alegría tener tantos amigos aquí ahora mismo. Siempre hemos oído hablar, se oía hablar, yo de niño oía hablar del cura Galeote, pero bueno, el cura Galeote era una leyenda urbana de algo que había ocurrido en el siglo XIX y que... Pero miren ustedes, había un alcalde de Vélez Málaga que fue procurador en Cortes y que todos ustedes por su edad lo van a recordar, don Juan Barranquero.
don Juan Barranquero Aponte, una vez que terminó su vida política, se dedicó a la pintura. Pintaba unas miniaturas fantásticas. Muchos de ustedes la conocen y algunos las tendrán. Pintaba unas miniaturas magníficas. Yo me iba con él a su casa en la calle Cruz Verde, que en Los Bajos tenía su estudio de pintura, y allí, curiosamente, se quitaba las gafas para pintar. Es sorprendente. O sea, yo decía, pero hombre, don Juan, si es que veo mejor sin las gafas. Bueno, vale. Don Juan era un hombre encantador porque había vivido mucho, conocía muchísimo de la vida y de Vélez Málaga, y para un muchacho que tenía inquietudes por conocer el pasado de nuestra tierra, pues lógicamente era fantástico estar con él, y charlábamos, le preguntamos, bueno, don Juan, ¿y esto? Y no sé qué, y él pues, bueno, estaba acostumbrado. Curiosamente, en la calle Cruz Verde, él vivía en una casa que todavía está en pie, al lado de otra en la que hubo en su tiempo un antiguo mesón donde paraban los bandoleros de la Sarquía. Es curioso, pero en fin, y digo curioso porque todo esto viene luego a ligar. Y es que un día me dice don Juan, hombre Paquito, ¿tú sabes por qué el cura Galeote mató al obispo de Madrid? Don Juan, yo, ¿cómo voy a saber eso? Y me dice, así, agárrense, me dice, pues mira, el cura Galeote mató al obispo de Madrid porque el obispo había violado a la hija del cura. Bueno, imagínense el impacto para un muchacho que apenas llega a 20 años, con un tema local, con un personaje de estas características. Evidentemente yo me quedé emplazado a intentar averiguar la verdadera historia de este hombre. Eso había que aclararlo. Y, como es lógico, empecé a buscar datos, había poca información. Quizás la persona que más me contaba era otra persona de la época, muy querida por todos, y que fue cronista oficial, el último cronista oficial de la ciudad, que fue don José Méndez Hoyo, nuestro querido Pepe Méndez. Ahora después os contaré una anécdota que él contaba del cura Galeote, del tema del cura Galeote, pero es para no perder el hilo de lo siguiente. Yo tenía la preocupación, y como pasa con pues la investigación, siempre lo que hace, abres una carpeta, y entonces información que tienes sobre esto la pones en la carpeta correspondiente. Y yo estaba pendiente de cualquier dato, cualquier información que encontraba del cura Galeote. Un día, de esto pasan 20 años, estaba yo en los años 90, a principios de los 90, en el archivo Díaz Escobar, que don Narciso fue sin duda el gran cronista de la provincia de Málaga, no de la ciudad de Málaga, sino de la provincia de Málaga, porque guardaba todos los papeles, toda la información, todo lo que llegaba a sus manos. Miren ustedes, de la cantidad de libros que ha publicado Andrés García Maldonado, que pasan de 150 libros, yo quiero decir, le ganaba a don Narciso Díaz Escobar. Don Narciso Díaz Escobar, hay un libro, yo tengo un libro que se llama Bibliografía de don Narciso Díaz Escobar. Un libro nada más que de los libros que había publicado Díaz Escobar. Díaz Escobar tenía una maravillosa, sigue estando, afortunadamente. Trabajaba yo entonces en la Caja de Ahorros Provincial de Málaga, hoy Unicaja, cuando se compró el legado de don Narciso y se montó lo que es el archivo Díaz Escobar. Entre las cosas magníficas que tiene Díaz Escobar, este archivo, es la hemeroteca. Tiene una colección de periódicos grandiosos, todos los de Málaga, casi todos los de Madrid, y lo que no se puedan ustedes imaginar. Hoy afortunadamente están digitalizados, se pueden consultar a través de internet. Por aquel entonces eso imposible. ¿Qué ocurría? Pues que había que irse allí, y un periódico, pedías un periódico, la fecha tal, y te dedicabas a fichar, empezabas a fichar. Estaba yo fichando lo ocurrido con los bandoleros de la Sarquía. Frasco Antonio, del cual me hablaba mucho mi abuela,
había sido muerto a pocos metros de mi casa, en lo que es en la calle de las Monjas, en lo que hoy es la Gramola, la casa de la familia Pérez Almendra. Bueno, pues estaba yo viendo la repercusión aquel año, en 1886, fue cuando se hizo la extinción de la partida de bandoleros. La muerte de Melgares, la muerte de Flasco Antonio, después la de Luis Muñoz, el Visco del Borges. Es decir, estaba estudiando esto y miren ustedes, de pronto llego al 19 de abril y me encuentro un titular en primera página del periódico. El obispo de Madrid asesinado por un sacerdote de Vélez Málaga. Bueno, pues ustedes imagínense el impacto. Y para colmo, pone debajo, Cayetano Galeote Cotilla, narices, el cura Galeote. A partir de entonces, claro, yo estaba a la mediación del libro de los bandoleros, había que terminarlo, pero a partir de entonces empecé a fichar doble. Yo iba fichando toda la información de los bandoleros y toda la información del cura Galeote. Eso me ha permitido que 20 años después, cuando he podido, porque estas cosas se van completando y luego se va buscando el tiempo y el momento, cuando me he puesto con mis fichas de lo que yo había copiado, he tenido la suerte de que ahora ya toda esa prensa está digitalizada, y cuando tenía alguna duda de algo que había escrito con prisa y no lo tenía muy claro, me iba a internet, me entraba en el archivo de Díaz Escobar, en el periódico tal, del día tal, en la página tal, y lo veía y lo comprobaba. En fin, que poco a poco pues me puse a adentrarme en el interior con un objetivo evidente. Tenía un objetivo irremediable. Yo quería saber por qué el cura había matado al obispo. Claro, es que era muy duro, es que don Juan Barranquero me dejó descolocado. Bueno, a poco que iba adentrándome, llegué a la conclusión clara, evidentemente, de que don Juan Barranquero no tenía nada que ver lo que él había dicho con lo que había pasado. Pertenecía a uno de los muchos bulos que en aquel momento corrieron por el país. Toda la prensa nacional, gran parte de la europea y por supuesto la de Málaga a tope y la de Madrid a tope, daban informaciones no solamente de los hechos, sino de todos los comentarios, todo el ambiente que había creado alrededor. Para muchos era un crimen organizado por las fuerzas anarquistas para atacar al poder establecido, y para otros era un crimen de los republicanos. Para colmo, las cartas él las publica luego el periódico El Progreso, que era el órgano oficial del Partido Republicano. Para otros es que era una trama masónica. Para colmo luego se ve que Galeote era masón de grado 9, pero vamos, todo esto lo único que habría frentes cada vez más interesantes para ir entrando en el tema. Todas estas cosas llegan al final a la conclusión de qué es lo que ocurre. Miren ustedes, les voy a resumir en 3 minutos la conclusión después de muchos años viendo toda la documentación, todos los hechos y tal. ¿Por qué mató el cura Galeote al obispo? Miren, el cura Galeote se quedó huérfano siendo un niño muy pequeño. Él vivía en la calle Cruz Verde, precisamente donde vivía don Juan Barranquero. Allí su padre tenía un tejar. Cuando en 1853 se hace la gran reforma de San Juan, el padre es el que surte todos los materiales de la reforma del Templo de San Juan, que además lo paga o consigue el dinero un ministro beleño, don Federico Baell, que entonces era ministro de Gracia y Justicia. Ejemplo magnífico para la política española, porque fue un ministro al que se le propone en un momento determinado una pequeña corruptela y dijo, miren ustedes, un ministro de justicia es el último para ser injusto. Pidió su dimisión y se fue. O sea, algo espectacular.
el rey lo nombró de inmediato consejero de Estado. Bueno, don Federico Gay había conseguido un dinero para que se hiciera aquella obra en San Juan, tal, y durante los meses de la obra, este niño fue el que el padre encargó de que estuviera pendiente, mediando en la obra que se estaba haciendo y los materiales del tejar que se iban produciendo. El niño estaba pendiente, necesitamos tanto de esto, hay que no sé qué os falta aquí. Eso dio lugar, entre otras cosas, a que el cura de San Juan, que no era Juan Miguel González Rubio, que lo veo aquí, pero el cura de San Juan de aquel momento empezó a ver, oye, este niño es un niño interesante, oye, este es un tío apañado y además cumplidor y es serio y le propone llevárselo al seminario, cosa que le resultó bastante fácil porque terminada aquella obra, aquel cura de San Juan fue nombrado director del seminario. Bueno, pero ¿cuál es la idea que quiero decirles? Miren ustedes, ese niño creció educado por su padre, no por su madre. Tuvo la mala suerte de que se quedó sin su madre muy pequeñito. Las madres son las que educan a los hijos fundamentalmente, o al menos hasta aquel momento, en lo que es el bien, lo que es el mal, lo que hay que cuidar, y le dan un trato amoroso en el crecimiento de los niños que aquel niño no tuvo. Aquel niño tuvo desde el principio solamente un concepto permanente y machacón. Tienes que ser una persona respetable. Tu honor es lo más importante. Tienes que cuidar tu honor, porque tu honor le afecta a ti y a tu familia. El honor es la clave de nuestra vida. Este niño creció, bueno, poco ya después del juicio, con todo eso, todavía él decía, qué pena el disgusto que le he dado a mi padre. O sea, es que realmente él tenía un concepto, él llegó a la conclusión de que el honor es más importante que la vida. ¿Y qué ocurre? Pues que llega un momento en que él, que por cierto era un poco sordo, yo he tenido un familiar con sordera, y es verdad que la sordera nos vuelve suspicaces. No entendemos bien todas las conversaciones, interpretamos mal algo que se dice y llega a tener un conflicto con otro sacerdote allí en Madrid. El conflicto llega a mayores porque el enfrentamiento y tal, y piden que el obispo intervenga y tome partido y decida pues qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Él se siente maltratado por el obispo, cree que se ha ofendido su honor. Él todo lo que hace es pedirle al obispo una y otra vez que restituya su honor, que él ha procedido bien, que no puede quedar en mal lugar el honor de su familia, y llega a una conclusión que hoy, claro, esto es tan discutible, pero él dice, si yo puedo matar por defender mi vida, yo puedo matar en defensa propia, ¿no? ¿Por qué no puedo matar para defender mi honor, que es más importante de mi vida? Miren ustedes, por esto mató el cura Galeote al obispo de Madrid. No fue por otra historia, no hubo otros temas. Esa es la historia. ¿Que estaba loco o no estaba loco? Bueno, el tribunal dijo que no estaba loco. Se recurrió al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dijo que no estaba loco. Y yo, después de todos los años que ha pasado, todo lo que he leído y todo lo que he visto, puedo decirles que, bueno, tenía manía, que no estaba muy normal, pero ¿quién de nosotros está normal? O sea, es que al final, el final del proceso, cuando ya lo declaran definitivamente para ejecutarlo y tal, que la Iglesia no quiere de ninguna de las maneras que se le mate, que se le ejecute, la Iglesia interviene con un argumento muy curioso. Coge a la Academia de la Medicina Española, le pide ayuda para que lo estudien, como proceso dilatorio, como tal y cual. Galeote es maltratado,
todo el proceso carcelario, porque él era una persona rara, no estaba de acuerdo, no quería comer muchas cosas porque decía que lo podían envenenar. En fin, este hombre estaba ofuscado, enfadado, maltratado, mal alimentado. ¿Y qué ocurre? Pues que poco a poco pues, se va trastornando. El informe que hace la academia final, que es el que le salva la vida, es: no sabemos si en el momento del crimen estaba loco. Vamos, no emplean la palabra loco, lo digo para... pero ahora lo está, no puede ser ejecutado. Lo llevan al manicomio de Santa Elena, de Leganés, y allí pasa el resto de su vida hasta que en 1922 murió. 1922 murió, que por cierto, el informe médico de la defunción de Galeote se ha perdido. O sea, es que todo esto hay una cantidad de historias sorprendentes, una cosa de este tipo. Piensen ustedes que la repercusión que hubo en el país fue enorme. La psiquiatría, que entonces todavía estaba en ciernes y que no estaba organizada, ni la psiquiatría se configuró como una disciplina médica importante a partir de Galeote. La introducción del parámetro psíquico en los juicios fue consecuencia del juicio de Galeote. La repercusión fue enorme. Pero claro, una serie de aditamentos laterales que... Les voy a contar una anécdota que puede ser mi amigo Pepe Serralvo, familiar, al que quiero y admiro mucho, le va a llamar mucho la atención. Y es que, miren ustedes, Galeote se llega a decir que era masón, y efectivamente aparece en algunos listados masones y tal. El médico frenópata, los antecesores de los psiquiatras, que lo defiende, fundamentalmente son tres los que hacen todos los estudios, pero el que dirige todo esto, este médico, que además era catedrático de la Complutense, es decir, que se descubre años después que era el gran maestre del Gran Oriente Español, la máxima autoridad de la masonería en España. Quiere decir que todo esto pues genera una serie de elementos de atractivo para la historia que bueno, que lo que ha dicho Andrés, mi querido amigo Andrés, y es que la realidad supera la ficción. Es verdad que es algo realmente curioso. Yo creo que por aquello de ser razonables y no cansarles mucho, yo voy a cortar ya, salvo que ustedes quieran preguntar alguna cosa, quieran comentar algo, y aquí estamos con sumo gusto. Que iba a contar antes. Ah, sí. Bien, la anécdota que contaba Pepe Méndez, que además casi todo el mundo recordará porque era una anécdota muy divertida. Él decía, cuando el juicio del cura Galeote, mandaron a un médico a Vélez a estudiar la familia de Galeote para ver si estaba loco, si no estaba loco y tal. Que vino el médico es verdad, ¿eh? Eso entonces no se sabía. Yo, es verdad, yo tengo hasta el informe del médico. Pero la anécdota que él cuenta es que llegado a Vélez, entra al amanecer y entra por la zona donde está el Parque de Andalucía, y allí en un edificio ve a un hombre en calzones blancos, en paños menores, en lo alto del tejado, y estaba alrededor de unos palomos allí haciéndole ¡buh! Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué cosa más rara? Claro, allí era difícil saber la afición que hay en Vélez al palomouchón veleño, que hay hasta una asociación, una gran peña. Nuestro amigo Siriaco Reyero ha sido presidente mucho tiempo, y a lo mejor hasta lo sigue siendo. Pero él se quedó sorprendido, pero sigue andando, y cuando llega a la altura de lo que es la Plaza de las Carmelitas, se encuentra a un hombre que estaba allí con un pájaro que lo tenía atado a una patita y que lo tenía en una varilla, en una caña,
claro, este hombre no había visto nunca lo de un cimbé. Lo de, claro, los andaluces sabemos, para la caza de pájaros con... Bueno, y estaba así, pum, lo echaba a volar y el pájaro estaba, y lo echaba a volar. Y se acerca y le dice, oiga, ¿qué está usted haciendo? Digo, estoy enseñando al pájaro a agarrarse a la varilla. Hombre, el pájaro agarrarse a la varilla. Bueno, y sigue andando, ya lleva el hombre un poco mosca. Y cuando llega a la Plaza de la Constitución, delante de la iglesia de San Juan, que desde allí se ve perfectamente la fortaleza, los beleños saben que durante muchísimos años, yo de niño lo he visto infinidad de veces, cuando llega la primavera, los vencejos, estos pájaros tan que revuelan el castillo en tanta abundancia, los muchachos beleños cogen unas cañas, le ponen un hilo y en el hilo le hacen una lazada con una pajita y allí ponen una pluma. Lo ponen a volar y los pájaros se acercan, ven la pluma, van a por ella, se enganchan en el lazo y quedan presos. Un modo de pillar pájaros. Claro, el hombre llega y ve allí en el filo del castillo un montón de muchachos, ya hombres con unas cañas aquí puestas, y pregunta, oiga, aquellos señores ¿qué están haciendo? Dice, bueno, hay que aclarar que los vencejos en Vélez se conocen popularmente como aviones. Y le dice, oiga, aquellos señores ¿qué están haciendo? Dice, hombre, están pescando aviones. Y entonces contaba perfectamente, el doctor Escuder le dice al secretario, señor secretario, vámonos, no hay que averiguar más. No es que el cura Galeotti y su familia estén locos, es que en este pueblo todo el mundo está loco. En fin, la anécdota es muy divertida, la contaba mucho y es... Bueno, además la habrán oído. Paco, tú has hablado y has puesto el centro del tema en el honor, que Galeote siente mancillado por su parte. Y yo te pregunto exactamente en qué fue mancillado ese honor. ¿En qué se siente él hijo? Verás, él... Sí, claro, esto necesitaría más claro, pero en un momentillo. O sea, intentando clarificarlo. Él tiene un problema con otro sacerdote, el padre vizcaíno, en la parroquia donde están. Ya ha dicho que él, como era un poco sordo, esto hacía que era suspicaz, no entendía bien algunas cosas, y por salvaguardar un poco el tema del padre vizcaíno, yo qué sé, el tema es que hay un malentendimiento y él acude al obispo, porque el padre vizcaíno, que en aquel momento era el párroco, el jefe, le priva de decir misa en su capilla. Y él se encuentra que de pronto se encuentra relevado de sus funciones, él va en busca de su obispo y pide ayuda, el obispo dice, bueno, voy a informarme y tal, pero el obispo empieza a dar largas, y él cada vez que le escribe una carta al obispo, le dice que, oiga, que es que mi honor ha sido mancillado, que se me ha puesto como que soy incumplidor, de que no soy un cura serio. Miren ustedes, aquí tenemos ahora mismo a un magnífico historiador, don Rafael Gómez Marín, al cual admiro y quiero muchísimo, y que ha hecho unos estudios sobre la iglesia en Málaga magníficos. Bueno, Rafael Gómez Marín, que además me dio uno de los grabados que aparecen en el libro, y que hace unos días me envió unas páginas escritas por el Cayetano Galeote cuando fue cura en Vélez de la Gomera. Es un estado de cuentas y tal, pero me hacía una referencia sin saber él hasta qué punto para mí era importante, porque yo desde que soy profesor me dediqué a estudiar grafología muchísima, y mis alumnos pues han tenido siempre el tema de la grafología como un componente. Yo he utilizado muchísimo la grafología para estudiar a mis alumnos. Quiere decir que cuando me dicen, es una firma serena,
Y yo cuando la vi digo, Dios, qué pena no haberla conocido antes de haber tenido el libro. Cayetano Galeote se lo volverían loco luego, pero ni estaba loco ni nada que se le pareciera. Cayetano Galeote era una persona ordenada, organizada, una serie de debilidades mentales como tenemos todos. Es que, en fin, magnífico la aportación porque me he tirado ya varias horas viendo la firma de Cayetano Galeote, ¿eh? Es un documento interesantísimo, la firma. Lo demás, da igual, pero la firma es verdad que es muy interesante. De la misma manera que en la Edad Media, la Edad Moderna, los duelistas, los que se batían en duelo, cuando tenían problemas con la justicia civil, llegaban a la conclusión de hacer un juicio de Dios, que Dios decida. Es verdad que, mire usted, esto hoy es muy difícil de entenderlo, porque además supone saltarse una serie de parámetros morales grandes, pero de la misma manera que los duelistas confiaban que al final el que quedara vivo era el que Dios le daba la razón, pues Galeote llega a la conclusión de que necesita un juicio de Dios, necesita que Dios decida. Yo no puedo quedar ante mi familia, mis hermanos, mi padre, con 80 y tantos años. Él lloraba, diciendo, es que mi padre va a pensar que yo soy una mala persona, un mal sacerdote. Es que no es justo, porque un obispo no toma medidas de enterarse bien de lo que ha pasado e impartir justicia eclesiástica. En fin, esto es desvelarle el final del libro. Pero de todas maneras yo digo una cosa, el libro está desvelado desde la primera página, ¿eh? O sea, desde la primera página se cuenta lo que ha ocurrido, se cuenta lo que ha pasado y a partir de ahí empieza, y es verdad que sí es... Esto va a parecer que es publicidad del libro, pero es inevitable. Lo que sí es verdad es que el que lo empieza lo termina, ¿eh? Porque el libro engancha. No hemos, prueba de que no es publicidad, hemos decidido el libro no está aquí a la venta. Quien tenga interés, pues lo busquen en alguna librería. Venga. Sí, gracias por el libro, don Francisco. La historia del cura Galeote, yo lo escuchaba en Melilla. Claro, estaba mi padre, que era militar, en todas partes. Y parece que era de la familia, de nuestra familia. Entonces sabía, me contaba que estaba mal cebado, con tránsito, Turda, Multa, que es el apellido también de la zona que hay en Marbella, pero que tenía hijos. Y eso es lo que ya... Exacto. Y que el obispo, la versión que alguien me daba, era que el obispo quería echarlo de la iglesia y tal y cual, los hijos, entonces es la que ahora ya me aclaró un poquito. En absoluto. Piensen ustedes que además este libro tiene dos precedentes muy claros. Hay más, además hay estudios de distintos, pero hay dos precedentes claros. Uno es don Benito Pérez Galdeo, que escribió la historia del cura Galeote en 1886. Él era periodista y recién ocurridos los hechos, escribió lo que había ocurrido. Imagínense el nivel de información que buscó. Imagínense si hubiera habido hijos de inmediato. El otro precedente es el libro al que se ha referido nuestro querido amigo Andrés, y es el de Demófilo, también periodista, que aquel mismo año publicó un libro que se llamaba La Iglesia y Galeote. Ese libro no aparece en ninguna bibliografía de ninguno de los estudios que se han hecho sobre el cura Galeote. Y en la bibliografía de Demófilo, el padre de los Machado, de Antonio Machado y Manuel Machado, que además él también fue catedrático en Sevilla, una persona y fue un periodista de nivel, no aparece en su bibliografía esta obra, y existe. Tan existe que yo la he incluido como parte final, porque tuve la suerte de encontrármela en el archivo de A. Escobar. Don Narciso, que era un auténtico... él lo guardaba todo. O sea, él lo guardaba todo.
En el archivo de Díaz Escobar encuentran montones de cosas. La caja 321, que está dedicada a temas de Belén Málaga, aparece un folletito que se llamaba La Iglesia y Galeote. Imagínense cómo estaba yo motivado con don Juan Barranquero como para que no mirara yo esto. Evidentemente lo leí, lo miré, lo anoté, lo fiché y lo reservé. Cuando ahora he ido a publicar el libro, he ido allí, he dicho la caja, ya ha cambiado la archivera, el orden de aquello, todo, pero efectivamente el documento estaba en el legajo correspondiente y con el mismo teléfono fotografié página a página y lo incluí, ya lo picamos, me ayudó, tengo una colaboradora magnífica, que es mi amiga Rocío García, que trabaja en Belevisa y que es una chica extraordinaria, que me pasó el texto tal y como yo se lo di fotografiado, lo pasó a texto, lo preparé, le hice un pequeño estudio y se ha incluido. Miren ustedes, este libro, lo digo porque el ejemplo de Rocío es un ejemplo para decir algo que no puedo olvidar. Un libro siempre se le achaca el valor, el éxito y el mérito al autor, y eso no es verdad, ¿eh? Esto es el mérito de mucha gente. Esto es el mérito de un impresor que es capaz de tomarse en serio su trabajo de impresor, porque la impresión de este libro, su encuadernación, su maquetación, los expertos pueden ver que es un libro extraordinario. Ese impresor está allí, que es mi amigo Antonio Galán, que además es el responsable de una colección que está saliendo impresa magnífica. Es también el resultado de un grupo, 4 en cada ocasión, de empresas y entidades que han tenido sensibilidad con el tema cultural y apoyan el que esto sea posible. Porque, bueno, el trabajo que tiene esto no tiene precio. Los años de la vida que se dedican a fabricar un libro no tiene precio. Pero el hacerlo físicamente tiene un precio. Y además es solamente posible si hay empresas que tienen sensibilidad, que hay quien no las tiene. Hay empresas que no, hay instituciones que no, pero otras que sí. Y afortunadamente eso hace posible, y creo, en este caso, la Cámara de Comercio, Clínica Rincón, Supermercado Eroski y Belevisa Televisión, que está siempre. Claro, esa es la factura que toca siempre seguro. Bueno, en cualquier caso, que esto es el resultado de un montón de méritos, que no es posible, no es razonable y no es justo que se diga, ¡hoy qué mérito tiene! Incluso hasta hay una cosa más, que creo que debían ustedes considerar y que me vendría muy bien para entenderlo. Miren, igual que un niño sale a jugar a la pelota y viene a su casa reventado, pero muy feliz, porque ha estado haciendo lo que le gusta, no me apliquen más mérito del que tiene. Se lo digo a mi amigo, porque es verdad que aunque esté reventado, he estado haciendo lo que me gusta. Y entonces creo que hay que salvar esas cosas. Últimamente, es verdad, se están publicando repetidas cosas, pero también es verdad que me he jubilado ya en el instituto, que ha llegado mi tiempo de poder dedicarle un tiempo a terminar todos esos trabajos que hemos empezado, y la sorpresa no es lo que ha aparecido, sino lo que está pendiente de aparecer. Por eso ahora está echando horas extraordinarias, por lo visto. Sí, desgraciadamente. Esta noche he ido a mirar algo, pero ya mañana, así a las 8, venga, la Peña Niño de Vela, presentar el disco de Paco. No, pero eso se debe a otra cosa, Antonio. Y me alegro que lo digas porque creo que hay que aclararlo. Yo, por motivos personales, he estado 1 año y medio apartado de la vida pública totalmente. Y entonces, una vez que afortunadamente se me han resuelto esos problemas y tengo la alegría de saber que tengo a mi familia tan hermosa y tan sana, pues ha sido el momento de poder escapar un poco. ¿Qué ocurre? Pues que en ese momento ahora se presenta una cosa, la presentación del libro,
claro, es necesario. Pero ahora me llega un problema, y es un problema, bendito problema. Mi amigo Paco Cachele me dice, hombre, que vamos a presentar mi disco el día 27. Y si llega a decir el 26, voy a decir, no puedo, pero el día 27. Y miren, cuando yo presenté el libro de los bandoleros, le dije a Paco Cachele, Paco, me gustaría que cantes. Y Paco fue a cantar. Y cuando presenté el libro de la pequeña historia, Paco, me gustaría que... Y Paco fue a cantar. Ahora él me dice, voy a presentar mi disco, quiero que tú me lo presentes. ¿Tú qué harías, Antonio? Está claro, pero Por eso mañana me toca presentar el disco Tu Sombra, que además será un hito en la historia del flamenco en Belén Málaga. Después de Juan Breva, vamos a tener este disco Tu Sombra de Paco Cachele. Y si no, ya veremos. arrieros son. Eso es. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues daros las gracias a cada una de las personas que habéis estado presentes. Ya vemos que la zona de la tierra de la Sarquía, pues solo por la referencia que ha hecho Paco a que mañana hay la presentación de un disco de Cachele. Aquí tenemos a Antonio Olea, tenemos a Antonio Hidalgo, pintor, Antonio Olea, cantador de flamenco, tenemos a Evaristo Guerra con nosotros, tenemos al presidente de la Asociación de Empresarios y al alcalde de Belén Málaga, que le damos las gracias por estar en la Cámara de Comercio, pero lo que yo me quería referir es que tenemos a Manolo Berenguer, que todas personas de nuestro entorno muy vinculadas con la cultura, muy vinculadas con el arte. La Axarquía es una tierra fértil, es una tierra que siempre, también está el editor Antonio, es que no me quiero olvidar a nadie, soy persona, me disculpáis, pero estaba garantizado que íbamos a tener una tarde entretenida, con el libro que nos ha despertado a todos el tremendo interés de conocer hoja a hoja. Yo he empezado a leerlo, no he tenido la posibilidad de terminarlo por avatares del día a día, pero que indiscutible nuestra tierra, la Sarquía, de la cual Andrés es un gran enamorado y siempre ha estado participando en ella, y vive en el Rincón de la Victoria, otra persona arraigada a nuestra tierra. Paco lo conocemos, las obras de las dos personas que me acompañan son obras que de verdad es prácticamente difícil llevar a cabo esa gran pasión y ese amor, porque han sido dos personas cumplidoras en sus otras actividades. En la Cámara de Comercio como secretario general y en una múltiple de ocupaciones anteriores. Paco en su función docente, en su área de empresarios de medios de comunicación, los dos fuertemente ligados a los medios de comunicación como presidente de la prensa malagueña, dos personas que ha sido una gran pasión y un gran amor lo que de verdad le ha hecho verter toda la obra que han vertido a la sociedad malagueña, andaluza y española. Yo dar las gracias a los que habéis asistido, la enhorabuena al presentador del libro Andrés García Maldonado, al escritor Paco Montoro Fernández, y para mí el agradecimiento de haber estado acompañándoos a todos vosotros en esta casa, que es la de todos de la Cámara de Comercio de Málaga. Muchas gracias. Aunque haya revelado el final de la obra, hay que adquirirla.